Y este Israel a diario que se ve agobiado desde hace más de 11 meses, permanentemente por la guerra, por las víctimas de la guerra, por el dolor, por la confusión, por todo lo que está pasando. Usted seguramente ya se enteró, ahora lo va a saber con más precisión. Un avión de rescate en Gaza, no un avión, un helicóptero, perdón, cayó. Dos víctimas fatales, heridos. Uno es Daniel Alush, de 37 años, y el otro es Tom y Shalom, de 38 años. Dos nuevos, dos nuevos soldados que han caído en esta terrible guerra que está sosteniendo Israel. A esto se le suman atentados terroristas con víctimas y más y más y más. Quien nos podrá contar detalles, porque está justamente en este Israel a diario, es Roxana Levinson. Roxana, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti. Hola, ¿qué tal? Buenos días para ustedes y bueno, tardes aquí en Israel porque de buenas realmente tienen muy poco. Como bien decías en tu introducción, son tiempos muy difíciles y cuando uno piensa que, bueno, ya está, ya tocamos el límite, tocamos fondo, ¿qué más nos puede pasar? Viene la siguiente bofetada. Veníamos bajo la impresión de las imágenes que dio a conocer anoche el portavoz de Tzal, que si querés lo conversamos en un momento, y en la mañana fue un golpe tras otro. Primero, el, la noticia de este accidente, que en realidad un experto decía hoy, hay todo el tiempo este tipo de vuelos de rescate, los soldados de Tzal son muy profesionales y un accidente es algo normal y es de los, digamos, mejores estándares que puede tener un ejército porque este tipo de vuelos son constantes. Y de todos modos el precio es tan alto que uno quisiera que ese tipo de accidentes sean cero. El helicóptero fue enviado a evacuar un combatiente del cuerpo de ingeniería que había sido herido muy gravemente por un francotirador de Hamas y se estrelló en la zona del corredor de Filadelfia. Bueno, con el resultado de estos dos muertos y hay heridos en estado grave también, todos soldados del ejército israelí. Lo que sí se sabe hasta el momento es que el helicóptero no fue alcanzado por fuego enemigo, por lo tanto se investiga si se trató de un error humano o de una falla técnica, que son las otras dos opciones que quedan. Hasta ahí lo que sabemos realmente el primer golpe. El segundo fue un atentado terrorista, como bien decías, en el área de Betel, en la margen occidental. Un israelí en estado crítico, sigue en estado crítico a esta hora. El conductor de un camión que transportaba gas, un palestino de 58 años de edad, el nombre es Aildif Ala, de la aldea palestina Rafat, cerca de Ramallah, y aceleró, se estrelló violentamente contra una parada de autobús donde había varios jóvenes israelíes esperando en la dirección hacia Jerusalén, o sea, para viajar a Jerusalén. eh, y bueno, consiguió herir muy, muy gravemente a uno de ellos que está, un muchacho de 20 años que está en estado crítico. Quiero sobre esto nada más, Roxana, que revisemos. En algún momento había visto que desgraciadamente este joven de 20 años ha fallecido, pero lo voy a confirmar de acuerdo a lo que estuve monitoreando hace ya un par de horas, que sería una víctima fatal. Vimos las imágenes, son espantosas para aquellos que solamente la estén escuchando a Roxana. Creo que también las hemos compartido. El conductor de ese camión, como decía Roxana, aceleró y se desvió para matar a aquellos que estaban ahí esperando en una parada de colectivo. Un espanto. No tengo confirmado oficialmente esta información que me decís, pero puede ser Ujú. que con la cantidad de información que hay cada minuto aquí, Sí, y además cuando se trata siempre de víctimas fatales, los tiempos a veces se manejan
bueno, con un cuidado especial y eso puede también ser parte de, pero simplemente comentarte esto que había visto en algún momento. Mencionaba yo el tema de lo que el golpe, la bofetada que nos dio, no nos dio él, sino la realidad, que nos mostró ayer el portavoz de Tzal, Daniel Hagari. Se había hablado de, o sea, habíamos informado que el ejército le mostró a las familias material sobre lo que encontraron en el túnel donde fueron asesinados los 6 rehenes. Me refiero a Carmel Gat, Alex Lubanov, Eden Yerushalmi, Ori Danino, Almog Sarusi, Irsh Goldberg Polin. El ejército había encontró, digamos, pruebas forenses y todo tipo de hallazgos, los compartió con las familias y las familias autorizaron a que se den a conocer públicamente. El portavoz del ejército fue personalmente a filmar, y esto es algo que las familias le agradecieron muchísimo en las últimas horas, a filmar un video para mostrar, no solamente en Israel, sino mostrar al mundo lo que había en ese lugar, lo que era ese túnel, y eso también es algo que hay que ver, porque yo había leído todo lo que se encontró y el informe y demás, y de todos modos llegué a la conclusión de que no tenía la menor idea de realmente de qué se trataba. Ese túnel oscuro, húmedo, angosto, bajo, completamente cerrado, sin oxígeno, donde se encontraron botellas con orina, porque no tenían ninguna otra opción, ropa, armas, realmente muy, muy, muy difícil, muy duro de ver, y al mismo tiempo la realidad, el portavoz de Tzal decía, para que el mundo sepa, que entienda y que recuerde lo que pasó aquí y que comprenda que esta es la maldad de Hamas. Y también, Roxana, hay que decirlo, estas imágenes tan contundentes, tan duras, nos hacen pensar en aquellos rehenes que aún permanecen, y esperemos muchos, con vida, pero en ese tipo de situación espantosa y horrorosa, ¿no? Es parte de Es que él esta lo dijo realidad. ayer. Él lo dijo ayer cuando presentó el video, dijo que hizo también una versión en inglés e incluso hay una versión con subtítulos en español que yo hoy compartí en Israel a Diario, y que lo hizo para que el mundo sepa, y también para que el mundo sepa que hay 101 rehenes que están en estas mismas condiciones, con alguna variación, será a unos kilómetros más al sur o más al norte, un túnel con más derivaciones o lo que sea, pero esa es la realidad que están viviendo. Y lamentablemente esto también nos hace pensar en qué punto están las negociaciones, o sea, cero, para que tanto el ejército como los familiares hayan tenido que llegar a la situación de tener que difundir algo así. Es durísimo tener que mostrar el charco de sangre del lugar donde fueron asesinados los 6 rehenes. Para un padre, para una madre, eso tiene que ser durísimo, el tener que decidir que lo vea el mundo entero, cuando para uno mismo es imposible verlo. Como has Y eso, dicho, negociaciones en punto muerto, y hay que decirlo, Roxana, porque, claro, todo el mundo pone el acento en Israel, pero este baile es de a dos y no depende de Israel ni del gobierno más querido o no querido de Israel el poder resolver esta realidad espantosa. por supuesto. No, lo decimos todo el tiempo, hay que recordar con quién negociamos. Negociamos con el mismo Hamas que mató a estos 6 rehenes, que los mantuvo en ese túnel inhumano, que entró a Israel, mató, violó, quemó y secuestró lo máximo que pudo. O sea, esa es la otra parte. Pero como también decíamos la vez pasada, nuestro reclamo es hacia nuestros líderes, que hagan lo necesario para lidiar con esa parte monstruosa, inhumana y terrorista con la que nos tocó lidiar. Nadie les dice, o creo que casi nadie les dice, ustedes tienen la culpa de todo. Pero hay cuestiones en las que sí cabe un reclamo. Y en este contexto, por ejemplo,
se informaba en las últimas horas que el titular del partido Mahanea Mamlahti, Benny Gantz, que fue hasta el mes de junio miembro del gabinete de guerra, estuvo reunido en París con el primer ministro de Qatar, Al-Thani, para tratar y fue con familiares de rehenes, para tratar de darle un nuevo impulso a la negociación. Y esto es un mensaje doble. Por un lado, el primer ministro Netanyahu, que critica todo el tiempo, en forma directa e indirecta, a través de otras personas, al equipo negociador israelí, que no saben negociar, que son débiles, que hacen concesiones y demás. Entonces, Gantz está sentado ahí, frente al primer ministro de Qatar, que es uno de los mediadores, y el que debería estar es Netanyahu. Y ese es el primer mensaje. El segundo mensaje es a los mediadores, que ya se están cansando. Están sintiendo que aquí no pasa nada y qué más podemos hacer, qué más podemos proponer. Si las partes no se acercan, ¿qué más podemos hacer nosotros? Al-Thani le dijo en un momento a Gantz que lo que ellos tienen miedo en Qatar es de que lo que está pasando en el norte de Israel, que es otro tema, nos lleve a una guerra regional, de la cual se viene hablando desde hace semanas, si no meses. Y entonces Gantz le respondió, por eso mismo vengo a pedirle que presionen a Hamás, porque si hay alguien que puede realmente presionar a Hamás, ese es Qatar, tanto políticamente como económica, financieramente. Tiene todos los resortes para presionar a Hamás a fondo y hacer que algo cambie. Suena bien, digo, hay que ver en el campo, en la realidad, cuánto puede en la realidad presionar o no presionar Qatar a Hamás. Hoy parecería que lo que queda del Hamás es Sinwar y algunos cuantos más, pero y que no escuchan demasiado nada y que tampoco les interese demasiado una negociación. Por eso me parece que la carta que incluso Gantz planteó, Roxana, hace unos días, diciendo, bueno, vamos a profundizar nuestra acción militar sobre el Líbano, es una manera así de dar un mensaje claro al Hamás, como diciendo, ya que con Hamás no hay posibilidad de hablar, bueno, vamos a pegar en el frente norte y que Hezbollah y Líbano puedan llegar tal vez a plantear una situación distinta en términos del Hamás. Todo un tablero muy complejo. En realidad, el ministro de Defensa Gallant lo está diciendo abiertamente. Estamos pasando el centro de gravedad del sur al norte. Y lo que se habla aquí, digamos, entre colegas, es que el ataque al Líbano se va a producir en cualquier momento. Es ya más que evidente. El hecho de que el ministro Gallant se haya presentado ayer en un simulacro de ataque terrestre al sur del Líbano es más que un mensaje. Es un mensaje que no da lugar a muchas interpretaciones y que haya dicho, estamos pasando el centro de gravedad, las instrucciones están listas, esperen, estén preparados porque en cualquier momento terminamos la misión en el sur y pasamos al norte, porque realmente Hamás en el sur está, o sea, en la franja de Gaza está diezmado, no tiene ni una mínima parte de la capacidad militar que tenía hace casi un año. Importante el énfasis, Roxana, que pusiste de lo que significa una operación en el norte, en el Líbano. Israel está diariamente trabajando, por decirlo así, en el Líbano, lo que es ataques aéreos muy importantes y muy profundos. Lo que dijiste y que es la diferencia es, bueno, una operación terrestre. Esto es algo distinto y, bueno, lleva la situación a otro tipo de escenario militar. Sin duda. Por eso destacaba esto de ayer de Gallant, porque Gallant hizo muchas declaraciones y ya viene hablando del norte, como que se acerca al límite, pero ayer dijo, estamos en el límite y muy pronto lo vamos a cruzar. Roxana, te llevo a otro plano porque anoche, bastante más lejos del centro de Tel Aviv, pero con un vínculo muy directo con lo que pasa en Israel, se dio este debate en los Estados Unidos entre Donald Trump y Kamala Harris.
Me imagino que las repercusiones y las interpretaciones son diversas. ¿Qué nos contarías? Bueno, te cuento que hoy todos estamos con mucho sueño. Aquí los israelíes hemos dormido muy poco porque el debate fue de madrugada, 4 de la madrugada mirando el debate en Estados Unidos. Y fue importante porque, en primer lugar, ya vimos lo que le costó a Joe Biden haber fallado en este debate. Por tanto, es importante. Más allá de los temas internos que trataron y de las diferencias entre Harris y Trump en estilo y en contenido, con respecto a Israel, aquí en realidad esta mañana yo creo que si no hubiese pasado todo lo que pasó, hubiese sido el tema del día, pero no lo fue tanto. Sí hubo comentarios, hubo debates, pero no ocupó todo el espacio que habría ocupado en otras circunstancias. Pero sí, como siempre, depende a quién se le pregunte. Por ejemplo, alguien decía, alguien de derecha, decía, Kamala Harris dijo que hay que terminar la guerra en Gaza, que hay que lograr un cese de fuego para terminar la guerra y traer de vuelta a los rehenes. Pero no, tendría que haberlo dicho en el orden contrario. Primero traer a los rehenes. Ese debería ser el gran objetivo. Y otros rescataban que desde el otro lado, que Kamala Harris habló abiertamente del terrorismo de Hamás, de los crímenes de Hamás y de lo que hizo Hamás en Israel, y que dijo que siempre le dará a Israel lo que necesite para defenderse, especialmente de la amenaza de Irán. Y eso es importante, porque como están las cosas, no sabemos quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. Trump, por su lado, dijo que Kamala Harris odia a Israel y que no estuvo en el Congreso cuando Netanyahu fue a dar su importante mensaje, y que él cree que si ella es elegida presidenta, Israel va a dejar de existir en un lapso de 2 años. Ahora, esto se puede interpretar también de dos maneras. Por un lado, cómo se preocupa él por Israel y cuánto quiere apoyarnos y ayudarnos. Y al mismo tiempo, digo, ¿eso es lo que piensa de Israel? Que hasta ese punto somos dependientes de Estados Unidos y somos débiles, insuficientes y no sé cuántos adjetivos más. ¿Eso así valora Donald Trump a Israel? Bueno, estos fueron todos los comentarios que se escucharon durante la mañana. Alguien decía, durante la época en que Trump fue presidente, no hubo una guerra como esta, hubo acuerdos de paz. Es cierto, pero la discusión no pasa por ahí, sino por hasta qué punto dependió o no de Donald Trump. O sea, esa era la respuesta que le daban. Y así, toda la mañana, la gente, en los momentos en que se ocuparon de este tema, cada uno debatía desde su convicción previa. Bien, mientras ellos formulan declaraciones, la realidad en el campo es la que es y tiene mucho que ver con la guerra, tiene que ver con las vidas que se pierden, tiene que ver con este agobio que desde el 7 de octubre Israel vive y la región, porque hay que decirlo, viviendo una inestabilidad y una situación bélica tan difícil. ¿Algo más que quieras agregar? Sí, el fiscal de la Corte Penal Internacional, que tiene mucha urgencia por hacer efectivas las órdenes de arresto contra Netanyahu y contra Gallant, está muy urgido porque dice que los crímenes continúan, siguen cometiéndose, porque podría haber una obstrucción de la justicia y que, bueno, ya urgentemente hay que sacar estos... Y la verdad es que es interesante porque en el año 2016, cuando él todavía no era fiscal de la Corte Penal Internacional, hizo unas declaraciones criticando muy duramente a la Corte, diciendo que es muy desprolija en su accionar, que se guía más por lo que dice la CNN, la BBC y Al Jazeera, que es como un alcohólico que tiene que admitir primero que tiene un problema para después solucionarlo, y que la Corte Penal Internacional necesita arreglos significativos. Esas fueron sus palabras. Pero bueno, hoy en día ese es el escenario desde donde no solamente persigue a los mandatarios israelíes, sino que los equipara con Yahya Sinwar y otros líderes de Hamás.
Bien, como para que no tengas de vez en cuando algún tipo de catarro o de algo que te haga tener la dificultad para poder comentar toda la realidad israelí en Que se este atraganta. en este Israel a diario donde el agobio es el que todos compartimos. Roxana, agradecerte como siempre y que sigas haciendo esta tarea enorme de informar incluso de toda esta realidad tan difícil que vive Israel hace demasiado. Muchas gracias. Shalom. Roxana Levinson, informándonos desde Israel sobre lo que es noticia hoy.